Buenos días, mi nombre es Luis Alberto Tafuro. Hoy voy a responder una pregunta que en esta pandemia nos hemos hecho muchas veces, y es, ¿qué pasa si un paciente tiene síntomas sugestivos de COVID, pero la prueba molecular PCR sale negativa? ¿Puedo estar tranquilo con este resultado? Esa es la pregunta que vamos a manejar. Para comenzar, me gustaría recordar esta frase del padre de la medicina interna, Sir William Osler. La medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Esta frase debería estar colgada en todas las facultades de medicina para que el futuro profesional comprendiera que muy pocas veces va a tener certeza de lo que está tratando. Para todos hay suficiente ilustración que los países que han logrado aplanar la curva fue debido a un despliegue temprano de pruebas en la mayor parte de la población, con el objetivo de poder detectar y aislar tempranamente a los casos positivos, como es la situación de Corea del Sur, donde el primer caso de COVID, al igual que en Estados Unidos, fue el 20 de enero. Pero a mediados de marzo, Corea había realizado cerca de 316.000 pruebas y en Estados Unidos alrededor de 100.000, sin contar que la población de Estados Unidos es 8 veces la de Corea. Es por tal razón que la realización de pruebas es uno de los pilares fundamentales en el manejo de la epidemia y es uno de los principales o es una de las principales recomendaciones de la OMS y de la CDC. Pruebas, pruebas y más pruebas para lograr aplanar la curva. El gol estándar para el diagnóstico de COVID, según la recomendación de la CDC y la FDA, es la prueba molecular rápida que permite detectar un fragmento del material genético del microorganismo mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, más conocida como PCR. Estas organizaciones han protocolizado la forma de tomar y procesar las muestras, así como la secuencia genética del virus. Actualmente, la FDA ha concedido el aval a pocos laboratorios, los cuales deben seguir a cabalidad lo protocolizado por el panel de expertos de la CDC. Asumiendo que se han seguido todos los lineamientos de la CDC, ¿cómo debemos interpretar correctamente el resultado de la prueba molecular cuando ésta la reportan positiva o cuando la reportan negativa? Para llegar a una aproximación diagnóstica de cualquier patología, el profesional de la salud tiene dos herramientas. La primera y la más importante es la valoración clínica del paciente, o pretest, que incluye la epidemiología, los antecedentes, los signos, los síntomas y el examen físico. La segunda son todas las ayudas diagnósticas que actualmente disponemos. Para poder hacer uso de un test diagnóstico, es una condición sine qua non que éste haya surgido de la necesidad de aclarar una duda creada en la valoración clínica o pretest. Por tal razón, el test solicitado sí o sí hace parte fundamental de la valoración clínica, o a lo que llamaremos valoración pretest. Solicitar un test sin tener una idea clara, sin una impresión diagnóstica, sin un objetivo definido, en otras palabras, pedirlo solo por si de pronto, por evitar una demanda o para encontrar la luz de una aproximación diagnóstica que no hicimos con antelación, es una mala práctica y dista mucho del pensamiento científico moderno. Pretest y test son dos piezas fundamentales y siempre deben de ir unidas. Jamás se puede interpretar un test sin tener su complemento el pretest, porque de lo contrario terminaríamos tratando exámenes y no pacientes. Un adecuado ejercicio clínico consiste en hacer una buena historia clínica con la cual se pueda construir mentalmente una probabilidad diagnóstica llamada pretest, y con base a ella solicitar el mejor paraclínico o test para confirmar o descartar el diagnóstico preliminar. Una vez se tiene claridad en estas dos fichas o piezas, podemos hacer un mejor análisis, uniendo la clínica y el test y de esta forma llegar a una mejor aproximación diagnóstica llamada post-test. Si ambas piezas no miran a la misma dirección o se interpretan de forma individual, vamos a tener un alto chance de cometer un error en el diagnóstico final. La pregunta entonces que se deben estar haciendo es, ¿cómo unir
el pretest y el test para llegar a una aproximación diagnóstica más acertada? Bueno, para hacer este ejercicio, los médicos cuentan con una herramienta muy fácil de usar llamada nomograma de Fagan. El nomograma fue diseñado para que de una forma sencilla el profesional pudiera calcular matemáticamente la probabilidad post-test después de unir la clínica y la ayuda diagnóstica. El nomograma de Fagan está formado por 3 columnas. La primera es la probabilidad pretest, donde vamos a ubicar la probabilidad clínica de que el paciente tenga un diagnóstico preliminar. ¿Esto de dónde se obtiene? Esto se obtiene con base a la historia clínica. Por ejemplo, la probabilidad que un paciente masculino solo con dolor abdominal tenga apendicitis sería menos de 10%. En esta barra ubicaríamos esa probabilidad. La segunda es la razón de verosimilitud, o LR, que se calcula con base a la sensibilidad y especificidad de la prueba. Esto se hace con una fórmula muy sencilla que la utilizaremos más adelante. Y la tercera es la probabilidad post-test, o diagnóstico final, el cual sale del cruce de las 2 columnas anteriores. Actualmente hay aplicaciones disponibles donde solo es introducir la probabilidad de nuestra sospecha clínica, la sensibilidad y especificidad de la prueba y el programa arroja la probabilidad post-test final. Para efectos de aprendizaje vamos a hacerlo de una forma manual y con 3 casos clínicos para poder entender lo de la prueba COVID. Para poder entender la prueba vamos a colocar de ejemplo este primer caso. Por la situación actual de pandemia, la gobernación decide hacer un test molecular a todos los agentes públicos. La agente de tránsito Carolina Buendía, totalmente asintomática, le sale el test positivo. Y a la agente Sonia García, totalmente asintomática, le sale el test negativo. ¿Cuál es la probabilidad de estas 2 trabajadoras de tener COVID? Para este caso, lo primero que debemos hacer es construir mentalmente una probabilidad diagnóstica inicial. Y de acuerdo al cuadro clínico, donde reportan que ambas pacientes se encuentran asintomáticas, y de acuerdo a los estudios realizados, donde se dice que la prevalencia de COVID en pacientes sin ningún síntoma está alrededor de un 15 al 20%, podemos decir entonces que la probabilidad que estas pacientes tengan COVID sin ningún síntoma es del 20%. Veamos cómo ubicamos esta variable en nuestro análisis. La barra roja de la izquierda representa la probabilidad pretest o diagnóstico inicial de tener una patología. Como lo dijimos anteriormente, esta se estima con la historia clínica del paciente. Hagamos un paréntesis y hablemos unas palabras de los síntomas de COVID. Los síntomas de COVID se pueden confundir fácilmente con un resfriado común, con la influenza o con una alergia. La OMS y la CDC han descrito los síntomas más frecuentes de COVID. En este cuadro podemos ver la diferencia de los síntomas de estas 4 patologías. Para poder hacer una mejor aproximación del riesgo de tener o no COVID, es ideal guiarnos con este cuadro recomendado por la OMS y por la CDC. Resumiendo este cuadro, donde podemos ver los diferentes síntomas de acuerdo a la enfermedad, podemos decir que un paciente que debuta con un síndrome gripal como fiebre, tos, rinorrea, y el cual no tiene estornudo y presenta una disnea leve o moderada, podemos decir que este paciente orienta más a tener un cuadro sugestivo de COVID. Volvamos con nuestras 2 pacientes asintomáticas y ubiquémonos en la barra roja de la izquierda. Si tenemos presente que no manifiestan ningún síntoma, eso quiere decir que solo debemos tener en cuenta la prevalencia de COVID en paciente asintomático, que en este momento está alrededor del 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que la probabilidad pretest que las pacientes tengan COVID es solo del 20%. Este 20% de la barra roja lo debemos ubicar en la primera columna de probabilidad pretest del nomograma, donde se encuentra el círculo naranja. ¿Correcto? Lo segundo que debemos hacer es ubicar los LR de la prueba en la barra central del nomograma. ¿Cómo calculamos los LR de la prueba molecular para COVID? La LR o la X-radio o razón de verosimilitud se calcula con la sensibilidad y especificidad de la prueba. Toda prueba tiene sensibilidad y especificidad.
Para el caso de la prueba molecular, nos debemos referir a los estudios, donde reportan una sensibilidad entre el 60 y el 80% y una especificidad del 99%. El rendimiento de la prueba molecular depende mucho de dónde se tome la muestra. El mejor rendimiento se obtiene cuando se toma de un lavado broncoalveolar, el cual reporta una sensibilidad entre el 93%, como se ve en el cuadro verde, seguido por la muestra en esputo con una sensibilidad del 72%, representado en el cuadro azul. El hisopado nasal y faríngeo, que es la técnica recomendada por la CS, solo alcanza una sensibilidad alrededor del 63% y 32% respectivamente, como se ve en el cuadro amarillo. Como dato curioso, el test en sangre solo alcanza una sensibilidad del 1%. El LR o la X-radio o razón de verosimilitud de la PCR para COVID lo calcularemos de la siguiente forma. Primero debemos tener presente que la sensibilidad y especificidad de la prueba está alrededor del 75% y el 99% respectivamente. Una vez conocido este dato, procedemos a ejecutar la siguiente operación. El LR positivo es igual a la sensibilidad dividido 1 menos la especificidad. Eso quiere decir que vamos a dividir 0,75 dividido 1 menos 0,99. El LR positivo nos da 75. Para calcular el LR negativo sería igual a 1 menos sensibilidad dividido la especificidad. Eso sería igual a 1 menos 0,75 dividido 0,99. Lo que nos da como resultado que el LR sea igual a 0,25. Vuelvo a recordarles que hay aplicaciones que hacen estos cálculos de forma sencilla, pero para efectos de aprendizaje lo estamos haciendo de una forma manual. Tomando los cálculos ya realizados del LR positivo y el LR negativo de la PCR para COVID, que corresponde a 75 y 0,25, procedemos a ubicar estos resultados en el nomograma de Fagan, en la barra central que corresponde a la razón de probabilidad. El LR positivo de 75 lo marcamos con un círculo rojo y el LR negativo de 0,25 lo marcamos con un círculo verde. El tercer paso es obtener nuestro diagnóstico final. Para el caso de la paciente con la prueba positiva, trazamos una línea recta entre nuestra probabilidad pretest, círculo naranja, y el LR positivo, círculo rojo, hasta alcanzar la barra de probabilidad post-test. Para este caso, cruza el 95%, como pueden ver en el círculo amarillo. ¿Qué quiere decir? Que la paciente asintomática con una probabilidad pretest de tener COVID alrededor del 20%, con la prueba positiva tiene una probabilidad final de tener COVID del 95%. Para el caso de la paciente con la prueba negativa, trazamos una línea recta entre nuestra probabilidad pretest, círculo naranja, y el LR negativo, círculo verde, hasta alcanzar la barra de probabilidad post-test. Para este caso cruza en 5%, como pueden ver en el círculo azul. ¿Qué quiere decir esto? Que la paciente asintomática, con una probabilidad pretest de tener COVID alrededor del 20%, con la prueba molecular negativa, sigue teniendo una probabilidad de tener COVID de un 5%. ¿Qué podemos concluir con estas dos pacientes? Primero, la paciente Carolina, quien está asintomática y dio positivo en la prueba PCR, tiene una probabilidad de tener COVID del 95%. Y la paciente Sonia, quien está asintomática y la PCR le salió negativa, tiene una probabilidad de tener COVID de un 5%. ¿Correcto? Esa es la forma correcta de interpretar el PCR en un paciente asintomático, cuando sale el resultado positivo y cuando sale el resultado negativo. Vamos con el siguiente caso. En la clínica donde usted trabaja, 2 médicos de consulta externa han presentado fiebre, tos y dificultad respiratoria leve. Asociado a esto presentan anosmia. Asisten a la IPS por una sospecha de COVID. En la IPS deciden tomar muestras moleculares para COVID. A uno de ellos el test le salió positivo y al otro le salió negativo. ¿Cuál es la probabilidad de tener COVID para ambos médicos? Para este caso, los dos pacientes presentan síntomas, como fiebre, tos, dificultad respiratoria y anosmia, por lo cual clínicamente los ubicaríamos en la barra roja de probabilidad pretest alrededor de un 50%.
Este dato lo trasladamos al nomograma de Fagan en la barra que dice probabilidad pretest, en el círculo naranja, y ubicaríamos la probabilidad de nuestro examen clínico, el cual en estos pacientes ronda el 50%. Lo segundo que debemos hacer es ubicar los LR, tomando los cálculos ya realizados del LR positivo y del LR negativo de la PCR para COVID, que corresponde a 75 y 0.25 respectivamente. Procedemos entonces a ubicar estos resultados en el nomograma de Fagan. En la barra central que corresponde a la razón de probabilidad, el LR positivo de 75 lo marcamos con un círculo rojo y el LR negativo de 0.25 lo marcamos con un círculo verde. Nótese que los cálculos del LR son los mismos. ¿Por qué? Porque es la misma prueba diagnóstica y tiene la misma sensibilidad y especificidad, no importa el paciente. Lo tercero que debemos hacer es obtener nuestro diagnóstico final. Para el caso del médico con PCR positiva, trazamos una línea recta entre nuestra probabilidad pretest, círculo naranja, ¿correcto? Y el LR positivo, círculo rojo, hasta alcanzar la barra de probabilidad posttest. Para este caso cruza el 99, círculo amarillo. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente sintomático con una probabilidad pretest o clínica de tener COVID alrededor del 50%, con la prueba molecular positiva, tiene una probabilidad final de tener COVID del 99%. Para el caso del médico con la PCR negativa, trazamos una línea recta entre nuestra probabilidad pretest, círculo naranja, y el LR negativo, círculo verde, hasta alcanzar la barra de probabilidad posttest. Para este caso cruza el 20%, círculo azul. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente sintomático con una probabilidad pretest de tener COVID alrededor del 50%, con la prueba molecular negativa, sigue teniendo una probabilidad de tener COVID alrededor de un 20%. ¿Qué podemos concluir con estos dos trabajadores de la salud? Primero, que el paciente sintomático con el PCR positivo tiene una probabilidad de tener COVID del 99%, mientras que el paciente sintomático con el PCR negativo tiene una probabilidad de tener COVID de un 20%, ¿correcto? En uno podemos decir que confirmamos el diagnóstico y en el otro podemos decir que quedamos en zona de incertidumbre. Para el caso 3 nos vamos a ubicar en una clínica. Se trata de un paciente donde el servicio de neumología solicita una interconsulta al servicio de anestesiología para la realización de una fibrobroncoscopia. Se trata de un paciente de 73 años con cuadro de un mes de evolución consistente en fiebre, tos y dificultad respiratoria. Por clínica e imagen le ha sospechado una neumonía típica muy sugestiva de COVID, por lo cual solicitaron una prueba molecular tipo PCR cuyo resultado o cuyo reporte fue negativo. ¿Cuál es la probabilidad que este paciente tenga COVID teniendo la prueba negativa y teniendo una clínica típica de COVID? Para este caso, el paciente presenta una sintomatología típica muy sugestiva para COVID. Tiene fiebre, tos, dificultad respiratoria y neumonía típica por imagen, por lo cual clínicamente lo ubicaríamos en la barra roja de probabilidad pretest alrededor de un 80% o por encima del 75% donde uno ya tiene una sospecha alta de una patología. Este dato lo trasladamos al nomograma de Fagan en la barra donde dice probabilidad pretest, círculo naranja, y ahí ubicamos nuestra probabilidad clínica que el paciente tenga COVID, que en este caso es 80%. Lo segundo que debemos hacer es ubicar los LR, tomando los cálculos ya realizados del LR positivo y el LR negativo de la PCR para COVID que corresponde a 75 y 0.25 respectivamente, porque la sensibilidad y especificidad no cambia con el paciente, procedemos a ubicar estos resultados en el nomograma de Fagan. En la barra central que corresponde a la razón de probabilidad, el LR positivo de 75 lo marcamos con el círculo rojo y el LR negativo 0.25 lo marcamos con un círculo verde. ¿Correcto?
Lo tercero es obtener nuestro diagnóstico final. Este paciente con alta sospecha de COVID, la prueba molecular fue negativa. Por lo tanto, trazamos una línea recta entre nuestra probabilidad pretest, círculo naranja, y el LR negativo, círculo verde, que corresponde a la prueba negativa, hasta alcanzar la barra de probabilidad post-test. Para este caso cruza el 50%, círculo azul. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente muy sintomático, con una probabilidad clínica pretest de tener COVID alrededor del 80% o superior al 75%, y que le sale la prueba molecular negativa, este paciente sigue teniendo una probabilidad de tener COVID cercana al 50%, una probabilidad muy alta para tener en cuenta en el manejo de estos pacientes. ¿Qué podemos concluir con este paciente, quien está sintomático y con alta sospecha de COVID? Que con la prueba molecular o PCR negativa sigue teniendo una probabilidad de tener COVID por encima del 50%. Por esta razón, hay que tener y extremar medidas con estos pacientes y no se puede descartar COVID simplemente por tener una PCR negativa. ¿Qué podemos concluir de este análisis? Primero, todos los test o ayudas diagnósticas tienen una sensibilidad y especificidad. Esto implica que en cualquier momento nos pueden estar diciendo una verdad o una mentira. Por lo tanto, un paraclínico solicitado sin una base clínica es una rueda suelta que puede tomar cualquier dirección, bien sea correcta o errada. Segundo, para nosotros poder orientar el resultado del test, sí o sí necesitamos la parte clínica, entendida esta como los antecedentes, la prevalencia, los síntomas, los signos y el examen físico, que nos orientarán a una primera posibilidad diagnóstica. Esta posibilidad, deducida por la evaluación del paciente, sumada al resultado del test, es lo que nos orientará a un diagnóstico más acertado. Tercero, nunca olvidemos que el sentido común debe estar por arriba de los partidos. Los médicos tratamos pacientes, no exámenes. Cuando un animal camina como pato, hace cuac cuac, parece pato, y el carotipo que usted le solicitó le sale que es un caballo, ¿usted lo ensillaría y lo montaría? Ese es el análisis que debemos de hacer cuando nosotros solicitamos un paraclínico. No podemos interpretar el paraclínico de una forma individual. Siempre debe estar primero la clínica. ¿Qué podemos deducir o resumir del PCR para COVID? Primero, que es una prueba molecular que dista mucho del ideal. Así que no nos debemos confiar y no debemos bajar la guardia ante una prueba negativa. Si nosotros estamos sospechando que el paciente tiene COVID, tratémoslo como si tuviera COVID. No nos confiemos en la PCR. Muchas gracias.